Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Se ve roja brillante y reluce con el plástico encima. Parece fresca, pero oculta un pasado atroz que involucra adulteraciones de hormonas y anabólicos a la vaca en vida y aditivos para que el producto final luzca mejor, cuando la vaca ya está muerta. En esta nota, el bistec bajo la lupa. En el centro del país, estado de Michoacán, una familia de ganaderos recibe una oferta inesperada. Polvo saborizante para que la carne de sus vacas, sea el corte que sea, tenga el sabor de la arrachera o incluso de otros animales. En el sur, paquetes de consistencia oscura van por tierra hacia la frontera con Guatemala. También van por aire y a veces quienes llevan la carga son veterinarios en avionetas. De este lado de la frontera la llaman sal milagrosa, del otro lado, chocolate. Todos saben que el clenbuterol viene desde México, dice Chino, un muchacho que traslada vacas en esa zona fronteriza, sustancia ilegal en ambos países. El kilo de clenbuterol se trafica a unos 200,000 pesos, cerca de $10,000. Se usa 1 gramo por tonelada de alimento. Si ponen de más, las vacas mueren. Estas escenas son algunas de las situaciones que atraviesan una vaca y sus restos antes de llegar a las carnicerías y supermercados de México y a sus platos, queridos escuchas. Porque, como probablemente pueden prever, nos vamos a meter en este pantanoso territorio de la carne de vaca, en este caso de res, en nuestro país, y cómo está adulterada, ¿no? Carne drogada, sin ir más lejos. No nada más con clenbuterol, pero digamos que ese es el que a veces se le presta mayor atención y que realmente cuesta mucho trabajo, como vamos a ir viendo, hacerte de un pedazo de bistec que no está alterado, ¿no? Sí. ¿Recuerdas, Claudio? ¿Recuerdan ustedes si siguen esta miniserie de Somos lo que comemos? En nuestro episodio pasado, que estuvimos hablando de los biodigestores, ¿no? Y de la bioconversión de desperdicios orgánicos en alimento o forraje para el ganado, que mencionamos brevemente que Rodrigo pues había visitado un montón de ranchos, ¿no? Que era su trabajo continuo y que ahí había ido viendo así una minúscula ventana apreciación de esto, pues desde los ranchos, desde las rancherías y desde los centros de producción. Y se abrió ¿no? esa sombra. Uh-huh. Y varios de ustedes nos han pedido que le diéramos seguimiento, porque sugerimos que era una posibilidad. Y me parece muy apremiante, no porque queramos que se hagan veganos o veganas, ¿no? Pero creo que es muy importante saber lo que comemos. O sea, somos lo que comemos. Yo tengo mucho terror de este episodio. Porque tengo un te poco encanta el suadero, es que ¿no? me gusta mucho la carne. Entonces tengo miedo porque ya sé para dónde vamos. y no puedo hacer oídos sordos de nuestro propio programa. Claro. Pero bueno, todavía no me voy a adelantar. Vamos. Nada. Pero es importante, es como, no hay que ser como avestruces, ¿no? Es lo que, bajo esa metáfora, que obviamente las avestruces no hacen eso, pero la idea de hundir la cabeza en la tierra ante un peligro inminente, entonces no existe ya, ¿no? O sea, la verdad es que aquí la ignorancia no exime de responsabilidad, todo lo contrario. Y si te parece, pues vamos a estar hilando esta conversación sobre un texto que les vamos a compartir aquí en redes sociales también para que ustedes a su vez lo puedan seguir compartiendo, llamado Carne Drogada, ¿no? ¿De quién, querido Claudio? Pues quien nos acompaña hoy es ni más ni menos que Paula Mónaco Felipe, es reportera independiente, ha publicado en The New York Times, Gato Pardo, La Jornada, entre otros. Fue corresponsal en México de Telesur y El Telégrafo, es fundadora y editora de Bocado.lat, fue becaria del Centro Pulitzer y Rainforest Fund, Premio Nacional de Periodismo en 2019 y en 2022, segundo lugar del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos en 2020 y 2022,
escribió el libro Ayotzinapa, Horas Eternas, en 2015, y es coautora de otros 5 libros, investiga y produce para cine. Paula, bienvenida al Masaje Cerebral, ¿cómo estás? Hola, acá, contenta de este espacio donde venimos a perturbarnos mutuamente. Oye, Paula, yo tengo también es que el tipo de periodismo que hace Paula es el tipo de periodismo que a mí más me gusta y que además me resulta a veces envidiable porque realmente conlleva una compenetración en los temas, ¿no? Y una investigación y es, pues, narrativamente muy rico. La verdad es que ante todo es como buena literatura. O sea, te estoy hablando de lo que te estoy hablando. Pero ahí me viene un poco la duda rápidamente. Es cómo entraste tú a este territorio oscuro de la carne drogada, porque entiendo que creciste rodeada de vacas, ¿no? Exacto, justo por eso. Yo en general trabajo temas más vinculados a violaciones graves a derechos humanos, desaparecidos, fosas clandestinas, ejecuciones, tortura. Y desde hace un tiempo, una amiga que sí es muy experta en estos temas, que se llama Soledad Barruti, nos invitó a mí y a Miguel Tobar, que es mi pareja, a empezar una suerte de espacio que no es un medio, sino como una usina de investigación y contenidos que se llama Bocado, bocado.lat en internet. Y entonces ese esfuerzo que hacemos en Bocado es por tratar de mirar y de investigar temas que están vinculados a la alimentación, pero no desde un ángulo de para nada decirle a la gente qué pensar o qué hacer, y tratando de superar el debate de vegetariano, vegano, orgánico, comercial, sino como que entrar a ver en qué partes la industria alimenticia se cruza con todas nuestras otras realidades, con migración, con economía, con redes ilegales, como vemos en esta nota. Y yo entré a este tema en especial porque elegimos en estos tiempos de Bocado ciertos temas y los trabajamos elegimos un tema. En este fue carne de vaca. Y elegimos trabajarlo desde 5 territorios, con colegas en territorio y con abordajes diferentes. Yo propuse hacer esto porque, como bien decías, nací y crecí en un lugar donde hay más vacas que personas, en La Pampa, Argentina. He comido carne de res toda mi vida, aunque me genera contradicción desde hace algún tiempo, y quería tratar de dilucidar, igual que en otros productos ya lo hemos hecho, cómo la industria se mete, cómo un montón de situaciones otras se meten, se atraviesan, porque parto de lo que es el nombre de este programa casi, somos lo que comemos, y por eso trato de, 1, primero ser consciente qué como, y 2, elegir qué como en función de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a mí siempre, ante todas estas cosas que siempre sabíamos que si el clenbuterol, los anabólicos, luego entró el engorde rápido, el feedlot, bueno, son términos que no sé si acá son tan comunes, pero en Argentina, que es un país productor de carnes, fueron como apareciendo en las pláticas cotidianas. Entonces dije, bueno, a ver, quiero saber qué tiene la carne y voy a tratar de hacer el recorrido de todo lo que le dan o le meten a una vaca desde que nace hasta que llega al plato. Uy, ahí está lo que desespera. No le cambien a esto, por favor, porque sí es muy importante. O sea, decíamos en algún otro programa que sí, que nuestros actos de consumo, y de alimento no es la excepción, son actos políticos también, ¿no? O sea, tienen una significancia a veces mayor de lo que nos gusta pensar. Pero para no romper aquí la usanza del masaje cerebral, Claudio, gente allá afuera, para que nos digan mientras es el corte. En algún otro programa también yo les daba esta estadística de que se matan 900,000 vacas al día en el mundo, ¿no? Casi 1 millón de vacas es el consumo mundial diario. Un montón de reses. De esas 900,000, ¿cuántas crees que se maten en México al día? Eso es para ustedes allá afuera también. @cotaireart, @claudífonos, #masaje cerebral, ahí en su X Twitter. Y así vamos a poder dimensionar todo lo demás que vamos a hablar aquí, ¿no? Para que extrapolen la historia de una vaca a lo que sucede ya a una, digamos, producción industrial, ¿no? A una escala industrial. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Bueno, me parece horrendo, pero sí. Vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral.
Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral de esta miniserie ya no tan mini llamada Somos lo que comemos, en el cual hoy estamos hablando alrededor de la carne envenenada. Y antes del corte se preguntó, donde muy amablemente usted contestó, ¿cuántas vacas se matan al día solo en México? Sí. Porque se matan alrededor de 1 millón, como bueno, 900,000. ¿No? Sí. Solo en México, ¿cuántas vacas se matan? Al día. Ok. Estoy haciendo un cálculo así como cada semana al chile. Yo diría que por ser uno de esos países grandotes, economías del G20, está... Sí, lo voy a dividir entre eso. Yo diría que unas 50,000 vacas. No, fuiste generoso con los rastros y con los de la Big Carne. Más o menos 22,000. Ok. 22,000. Ahora, estos números varían. Esto es pensando que es más o menos 8.2 millones de vacas anuales, ¿no? Y hagan sus divisiones. Pero bueno, de cualquier manera, vamos al alza, ¿eh? El consumo de carne de res a nivel, no sé si global, pero en muchos países va al alza. A todo lo contrario de lo que parecerían las tendencias, ¿no? Que nos volvamos cada vez más conscientes, pero bueno, son cuestiones de mercado también. Pero bueno, 22,000, no es poco. Pero entonces ahora vámonos, esa es la escala, digamos, en grandes rasgos, pero ahora vámonos a la historia de una vaca, ¿no? O sea, paso a paso, todo lo que pasa. Sí, para no perder también el foco, ¿no? Cuando hablas en numerotes ya dices, bueno, ¿qué importa? ¿No? Pero a lo mejor sí vemos que es todo lo que trae. Y si vemos que en México, en el tema de la estadística, a mí me sorprendió encontrar el dato que uno pensaría que somos país que no come tanta carne porque las porciones en general. El taquito. Por ejemplo, en taquito no es lo mismo que el bistec de Sudamérica, claro. Pero no, en México comemos cerca de 69 kilos de carne por persona por año, que incluye varios animales, pero que claro. La vaca ha ido creciendo. Y es un mercado muy fuerte, tan fuerte que al hacer este reportaje, la mayoría de las fuentes me pidieron anonimato. Órale. Yo estoy acostumbrada a trabajar en temas de narcotráfico, seguridad y esos temas donde, bueno, sí. Se entiende que la gente te pida anonimato porque mataron a alguien, porque están amenazados, porque les desaparecieron a alguien. Pero resultó que al hacer un reportaje de la industria de la carne en México, la mayoría de las fuentes pidieron anonimato. A algunas de mis fuentes luego les cayeron reclamos de la industria y del lobby de la industria cárnica. Entonces, pues, para empezar, creo que hay que decir que aunque comamos mucha carne, es una parte de la industria que tiene cierto grado de oscuridad, donde hay leyes también que son muy flexibles porque hay sustancias que están prohibidas, como el clenbuterol. Pero hay vueltas que le da la industria farmacéutica y ya tiene a algo que supla el clenbuterol y que es menos visible y que es legal y que es muy comercial y que se vende por todas partes, que es el silpaterol, que es otro anabólico que no deja residuos o que no se han podido identificar, porque fíjense que anduve buscando artículos científicos y revisé 12 y de los 12 solo en uno había científicos que hablaban de los posibles efectos adversos de esa sustancia. Y son... El silpaterol es o Silmax, el Silmax es el nombre comercial, es un producto que mueve millones. Claro. Que lo manejan los grandes laboratorios. Pero, bueno, todavía más bien hay muchos sectores, aunque pareciera que está regulado, donde todavía hay huecos, hoyos, cosas que hay leyes que no son tan claras y sobre todo no hay controles. O hay controles de una parte y otras no. Claro, hay como digo en muchas otras cosas que a veces pasa en México que no es que haya una carencia de leyes, es que no se ejecutan, ¿no? O sea, no. Aquí me imagino que quién está yendo a hacer las revisiones a los rastros, ¿no? ¿Cuántos rastros hay en México? ¿Cuántos revisores hay? Digamos que el índice de una posible visita, además sin aviso, o sea, sin previo aviso, así que de pronto ha de ser bajísimo. Y si una vez que el revisor llegó y sí encontró alguna práctica, digamos, pues siempre está la corrupción, ¿no? Patente. Sí, se reguló un poco hace ya unos años, se creó un sistema, digamos, que son
los rastros que tienen cierto tipo de controles que se llaman los rastros TIF, y este es un dato importante porque cuando compras carne, el primer mínimo que tienes que ver es que traiga el sello de TIF, que significa que está certificado. Pero cuando pedí información vía Plataforma Nacional de Transparencia para ver qué tipo de estudios se hacían y cuáles habían sido los resultados, ¿cuál creen que fue la respuesta? Que la información no es pública, que no se puede difundir. Pero en definitiva, bueno, en este reportaje van a encontrar un recorrido que hice durante varios meses tratando de ver qué se le daba o metía a la vaca desde que nace hasta que llega al plato. Y encontré lo que para mí como periodista siempre es lo mejor, cosas nuevas, cosas que no esperaba. Hay una primera parte de implantes de hormonas que conocemos, que es un método para generar mayor engorde más rápido y es súper barato. Un parche de hormonas cuesta 40, 50 pesos. Órale. Y esto lo utilizan los ganaderos a gran escala, pero también quien tiene 3 o 4 vaquitas. Es el menos nocivo de todos porque sigue después de eso la utilización de algunas sustancias como son anabólicos que aceleran el metabolismo de las vacas, que las hacen comer mucho. Y ahí tenemos que ver qué comen porque se cruza con ese otro capítulo, gallinaza, por ejemplo. Ay, qué horror. Y ahí es donde entra también la crueldad, ¿no? De generarle a un animal hambre todo el tiempo y que esté comiendo todo el tiempo. Súper cruel. Y en estos anabólicos hay uno que es el chocolate que le llaman en Guatemala, que se trafica desde México, que es parte del trasiego de drogas ilícitas, el clenbuterol, que está prohibido en casi todo el mundo, que es tan fuerte que si te pasas en la dosis, que es de poquísimos gramos por vaca, muere de un infarto. Y los chavos que pasan vacas en la frontera sur me pasaron los videos y es muy horrible ver cómo muere una vaca en una sobredosis de clenbuterol. Pero como el clenbuterol ha sido algo muy criticado y muy polémico, ya pasó a ser un mercado ilegal. Se supone que en México está prohibido desde el 2001, pero no sé si se acuerdan que en el 2009 la selección mexicana dio un doping positivo porque todos sus jugadores le encontraron residuos de anabólicos y ese anabólico era clenbuterol de la carne que le daban. Y todavía un par de años después Proceso publicó un reportaje de nuevos hallazgos de clenbuterol en la carne comercial y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en el marco de su gobierno que es un tema que no se ha logrado erradicar. Pero fuera de eso hay el sustituto legal, el silpaterol, que en teoría es más suave, pero tampoco hay estudios científicos que nos hablen del todo ni de por qué es tan suave ni de cuáles son los efectos adversos. Es bastante más invisible y es muy comercial. Esto es en el engorde. Ajá. Pero ¿qué pasa? Siento yo que ha sido uno de los principales hallazgos de este reportaje, todo lo que se le pone o hace a la vaca ya muerta incluso. O sea, ya en canal, ¿cómo le llaman? Sí, ¿no? Ya carne en canal. Cuando están ya cortadas, eso es cuando está cortada y colgada en el matadero. Okay. Ahí las personas que trabajan en esa industria son capaces de darse cuenta, dicen al ver la carne, si fue o no engordada con anabólicos por el tipo de consistencia del músculo. Pero no, esto es después. Una vez que ya está cortada y rebanada y llega al supermercado, le hacen cosas. Le hacen cosas que son el uso de ablandadores, algunos mecánicos, otros químicos, y hay también un último paso que yo no conocía, que es la aplicación de antioxidantes, es decir, gases que les ponen a la charolita ya en el supermercado antes del plástico que la envuelve, y son gases que pueden hacer que se vea roja y brillante, aunque tenga días y aunque esté podrida, y que tenga un aspecto que es el que queremos comprar. ¡Guau! O sea, nada más para ver si entendí. La charolita del súper, que está envuelta con plástico y tiene a la vista la carne que vas a comprar y potencialmente consumir, puede estar podrida y tener al borde, ¿no? O estar cerca de. Sí. Y se va a ver roja, se va a ver roja preciosa porque le pusieron un gasecito. Sí, pero además de que es el engaño, digamos, como consumo, es peligroso para la salud porque, bueno, para hacer este reportaje cursé un trimestre en la materia Ciencias de la Carne en la UNAM y me explicaban en esas clases que a mí y a los demás alumnos que uno de los gases, no hay certeza sobre qué gases bien se utilizan, pero uno es posible, es el monóxido de carbono, que decía la experta. Se me hace peligroso porque reacciona con la mioglobina,
se pega irreversiblemente al hierro en lugar del oxígeno y se queda ese color aunque esté podrido. Pero además, antes de eso, lo otro que se le inyecta a los ablandadores son composiciones, sustancias que tienen sales, que tienen minerales, pero que tienen lo que cada quien quiera poner, Claro. porque no están regulados. ¿Y qué pasa en un país de hipertensos? ¿Qué pasa en un país de diabéticos? Si a lo mejor mi carne trae sustancias. Trae de varias sustancias. Bueno, pues para irnos al corte de mitad del programa, nada más, Claudia, una pregunta muy breve. ¿Cuántas vacas hay en México actualmente vivas? ¿Cuántas vacas, no? Si matamos 22,000 al día. Ajá. ¿De cuánto es como tendría que la haber? población que se mantiene? Ayúdenle, @cotarreart, @claudífonos, #masacre cerebral. Vamos y volvemos, no le cambien. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, nos acaban de llegar, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos hablando de carne drogada, estamos hablando de la industria cárnica en México y de todos los adulterantes por los que pasa ese pedazo de filete antes de llegar a su plato. Todo depende de donde lo compren, pero digamos que si lo compran en el supermercado, a lo mejor están teniendo la garantía de los 3 o 4 procesos de adulteración, ¿no? Que puede incluir hasta gas para cambiarle el color a un bistec que ya está a punto de término. A lo mejor les suena como del imaginario cultural y popular el pollo asado, que es algo similar, ¿no? Llega el pollo verde en un estado ya así como oloroso y bueno, no sé si con sosa o con otras cosas, lo laquean y entonces vuelve a tener un color así turgente, ¿no? Amarillo, En fin, Claudio se quedó con estas dos test también y aquí nos echaron algunas propuestas de más o menos a cuánto asciende la población de vacas en México. Yo, antes de hacer ese cálculo, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué edad tiene que tener una vaca ¿Cuánto vive una vaca? para que se pueda ya consumir como en este... ¿Con clenbuterol o sin clenbuterol? Porque aquí está el tema. O sea, todo esto, obviamente, no piensen que es solo por una cuestión así maquiavélica de jaja, vamos a drogar la carne. En realidad, el mercado, el motor, el principal gancho de esto es generar una mayor ganancia monetaria, ¿no? O sea, Claro. que te cueste menos la producción contra el beneficio de la venta. Eso quiere decir que si tú puedes hacer que tu vaca crezca más rápido, como pasa con el pollo, lo pueda también, otra vez el imaginario cultural del pollo, solo traduzcanlo a la vaca. O sea, si puede ser que coma más, es lo que estaba diciendo Paula. O sea, tú le das estas sustancias para que tenga hambre todo el tiempo y como está comiendo todo el tiempo, pues engorda más, ¿no? Crece más. Entonces, evidentemente, esa balanza entre ganancia monetaria por el bistec que estás produciendo. Entonces, ¿cuántos años? Depende un poco si es a libre pastoreo, en un ranchito así idílico, o si viene de la big carne, ¿no? No sé cómo le vamos a O sea, ¿cuándo deja de ser un ternero? Un ternero, un becerrillo. O sea, cuando ya es una... También comemos ternera, ¿no? Sí, es pero que no comemos ya, vaca pero... en todo estado. O sea, bueno, no sé. Oye, estoy a lo mejor dando mucha... Ganando tiempo. No, ni tanto en realidad. O sea, No. yo estoy asumiendo que... Perdón. Pero ahí sí hay una diferencia abismal. Cuando está engordada en ganadería intensiva, es decir, utilizando hormonas y utilizando productos para engorde rápido como anabólicos y la comida de mierda, literal, mierda que les dan, la gallinaza son restos. ¿Qué es la gallinaza? Porque Gallinaza es como... pollinaza y gallinaza. Sí, ¿no? son dos productos horrorosos que mezclan la mierda del pollo y de ¿tal otros cual? animales criados de forma intensiva con aserrín y con otros desechos. Es una industria parecida a la de las croquetas de los perros. Güey, qué Pero bueno, horror. la vaquita, que en realidad en México casi siempre los que comemos son machos, las otras se dedican, las A la utilizan leche. para Claro. la industria láctea. Si va en ganadería intensiva, se sacrifica a los 18, 20 meses en general, más o menos. Ok. Menos de 2 años, un bebé. Sí. Y si en pastoreo regenerativo o libre pastoreo, como decías, son más de 2 años, 30 a 34 Ahora meses. sí es un Ok. cambio. O sea, es casi el doble Sí, es un cambio significativo. Sí. el tiempo que requiere. Entonces, bueno, todo esto que para nosotros nos escandaliza y que para los animales es crueldad, es parte de una industria despiadada. Claro. Una industria que quiere producir más rápido, a cualquier costo para el animal, a cualquier costo para la salud de quien lo consuma, y al mismo tiempo que
que se va mezclando con lo que nosotros mismos pedimos. Porque esto de los ablandadores y del maquillaje tiene que ver con un gusto de un tiempo a esta parte, la idea de que la carne buena es la carne tierna, la carne suave. Ujú. Es una idea también que habría que analizar cuánto viene metida por el lobby del feedlot, que es este engorde rápido, Ujú. porque cuando engordas rápido con anabólicos la carne es muy dura. Ujú. Entonces luego la tienen que ablandar, porque el gusto de la gente es carne blanda, pues. Ajá. Entonces es como un cruce de pensar al animal como un objeto, como una máquina, y a nosotros también como otro ser irreflexivo, o sea, sin consideración para un lado ni para el otro, ¿no? Claro. Claro, y son las expectativas de consumo, ¿no? En efecto, y seguramente, figúrenselo, si ustedes van al supermercado o a la carnicería, hay estas claves que como expectativa te fijas según tú para que la carne esté bien, ¿no? Y es roja, es como casi que sangre, ¿no? O sea, que casi que ves el filete así, pulsa. Y en efecto, todos esos son pues parámetros que se van armando como una bola de nieve y ya, ¿no? Pero mira, antes de clavarnos en ese ablandador de carne. Sí, por cierto, si les gusta la rachera. ¿les gusta la rachera? ¿Sí? ¿Te gustan los tacos de rachera? La rachera es uno de los productos, digamos, que tiene un ablandador declarado, ese no está escondido. La ablandan con papaína, por ejemplo, de papaya, que es una enzima que un poco rompe los tejidos, porque si no la rachera sería muy dura y en realidad es suave, ¿no? Pero ahí es una carne, digo, y con quién sabe qué otras cosas, ¿no? O sea, y si compran arrachera marinada, de esa de, ya sabes, su carne que viene ya marinada, quién sabe qué cosas tenga eso, ¿no? O sea, seguro tiene pollinaza, ¿no? Está empanizada en pollinaza. Pero bueno, Claudio, más o menos, ¿cuántos millones de vacas habitan? Mi cálculo sería el siguiente, para invitarles a mi tren de pensamiento. Si se están matando 22,000 vacas al día, para que se cumplan el año completo, tendría que haber alrededor de 8 millones disponibles. Entonces, si duran alrededor de 2 años, la mayoría, tendría que haber el doble de vacas. Entonces, 16 millones de vacas. O sea, 20 millones. Se ve que nunca has criado animales en cautiverio, porque sí, tiene que haber, pues por lo menos el doble, pero en realidad muchas más. Tienes un pie de cría, ¿no? Y como tienes vacas que producen leche, piensa que toda la industria de los quesos y de la leche, pues son vacas vivas también, ¿no? Claro, no estoy contando. Entonces, no iba mal tu tren. Carne. Yo estas preguntas me gustan porque me gusta ver el tren de pensamiento. Eso es lo que me gusta ver en acción. Entonces, multiplica 16 por 2. 32. Como 35 millones de vacas. Depende del año. Sube y baja 1 millón o 2 millones a veces. Y nada más para que tengan una idea de cuánto es eso. Pues como 4 vacas por cada mexicano o mexicana. O sea, 4 vacas por persona. ¡Wow! Tenemos una relación de 1 a 4. Piensa en lo que es una vaca y lo que come una vaca. Si se rebelan, nos acaban. Seguro. Y la cantidad de agua que bebe una vaca, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho, la demanda, digamos, de recursos que conlleva. 35 millones. Ahora, nada más aquí, como un dato que me encontré curioso, perros, 43 millones. Perros, 43, casi 44 millones de perros. Pollos, en México, 590 millones de pollos. ¡Wow! Imagínate eso. El polloceno, ya hemos dicho que esto no es el antropoceno, es el polloceno. Pero bueno, vamos volviendo, ¿no? El mercado. Y yo me encontré ahí lo subrayé, que con el silpaterol, digamos, con el fármaco, digamos, que sí es legal. Ahorita me estaba imaginando el Big Pharma para los animales de consumo. Eso debe ser un negocio así de locura, ¿no? Y los antibióticos y no sé qué. Pero bueno, que con el silpaterol más o menos aumentan las ganancias entre 39 y $100 por vaca. Si eso lo piensan en una cosa industrial, ¿no? En que están matando miles de vacas diario, pues es un montón de dinero, ¿no? Entonces, eso es con el silpaterol. Eso es por lo cual están utilizando el silpaterol, ¿no? ¿Qué pasa con una vaca porque estás diciendo que verla morir, a lo mejor una sobredosis es terrible, pero ¿qué pasa cuando les dan esto? Se excitan, o sea, es como un estimulante, les pone... Sí, el anabólico es un acelerador yo no soy nada experta en esto, lo poco que he ido entendiendo. Acelera el metabolismo del animal y le permite ganar más músculo. O sea, lo obliga a ganar más músculo. Sí. Tiene hambre todo el tiempo.
quiere comer todo el tiempo el animal, y va de acuerdo a lo que le den en la cantidad de músculo que va ganando, y de acuerdo a los volúmenes de lo que le den, la cantidad de músculo que va ganando. Pero lo que hace, hasta donde yo he leído, es sobre todo acelerar el corazón. Claro. Y ahí es donde está la dificultad de la dosis, ¿no? Porque también hay un estándar que se calcula por kilo, pero igual que a los seres humanos, si me van a dar una medicina para una cardiopatía, no, aunque pesemos igual que otra persona, si me tienen que hacer un estudio y ver, no, porque no va a reaccionar igual mi cuerpo que el de otra persona. Pero básicamente lo que hacen es darle hambre y que coman y que ganen mucho músculo y músculo más duro, más rígido. Es como si te metieras de esas licuados de fisicoculturista. Estamos comiendo vacas. Y no te dejaran agarrar sacar toda esa energía. No te dejaran agarrar una pesa. Claro. Porque en general las vacas, no sé si alguna vez han visto cómo es el feedlot, el engorde, se ve mucho en Texas, acá en México no es tan común verlo, no está tan accesible. Son como... Tú ves, son como si fuera pequeños espacios como esos donde meten a los caballos de carrera, donde la vaca mete la cabeza y le entra algo que la traba. No se puede mover de ahí. En algunos lugares hay unos que son como una carroza, como un carrusel, que pueden caminar, pero son movimientos también calculados por tiempo para que coman. Pero obligadas a comer y con la comida enfrente y sin poder moverse de ahí. Es que la capacidad de crueldad del humano para con otros animales es brutal. Ya vamos a llegar al ocaso del programa. Tu última pregunta, Claudio, gente allá afuera, es ya tomando en cuenta cuántas vacas se mantienen, ¿qué porcentaje del país crees que está destinado al ganado? Es que es impresionante, ¿eh? ¿Cuánto o sea, el espacio país geográfico hemos destinado a mantener vacas? Ok. Venga, ayúdenme ahí en el hashtag masaje cerebral. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí entrando al ocaso del masaje cerebral sobre carne de res. Y nada más nos quedamos con esta duda. Ya nos han echado ahí sus aportaciones, pero ¿qué porcentaje de la nación, del territorio nacional, está destinado en este momento a la producción ganadera? A ver, si numéricamente son 1/4 de la población mexicana, Sí. pero son como el tamaño de 4 personas, yo digo que están utilizando... Y no viven en edificios. Y no viven en edificios. Deben estar utilizando el 30% del territorio. Eres generoso, Claudio. ¿Soy generoso? ¿No? Más de la mitad del territorio nacional. 55% del territorio nacional es potrero o granja, ¿no? Hay que cobrarles renta. O Oye, están granja. utilizando muchísimo espacio. Y esto pues tiene severas consecuencias, se imaginarán ustedes, de cara a la crisis climática que confrontamos ya, ¿no? O sea, porque para cada hectárea de este 55% destinado a la ganadería, se tuvo que desmontar lo que sea que haya sido la vegetación que reinaba ahí previamente, ¿no? Y fíjate que está bastante distribuido. O sea, sí hay estados más ganaderos, obviamente, pues Chihuahua, Sonora, varios de los fronterizos, pero realmente es una actividad que está distribuida de manera bastante heterogénea a lo largo y ancho de la República y cada vez al alza, ¿no? Porque además estos terrenos siempre tienen que reclamar nuevos espacios, porque al desmontar, ¿no?, el cerro, al tirar la selva, pues la tierra empieza a empobrecerse muy rápidamente y más estás teniendo este impacto del ganado y total que se vuelve muy rápido un terreno que ya no es productivo y entonces vas y abres otro espacio, ¿no? Entonces no es menor. A mí yo ofrezco esto porque por un lado está cómo se altera la carne para llegar a nosotros. Por otro está el mercado loco que hace que todas estas cosas tengan lugar, el capitalismo sin freno. Y por otro están las consecuencias ambientales, ¿no?, de nuestra producción alimenticia. Pero bueno, me parece importante antes como de seguir, porque a lo mejor a algunos de ustedes todavía no le termina de hacer clic. Claramente esto tiene consecuencias a la salud, ¿no? O sea, claramente el clenbuterol y otras de estas cuestiones que hemos estado hablando que adulteran o alteran la carne,
pues tiene trazas que llegan a ti, ¿no? Sí, del clenbuterol está probadísimo cómo puede generar problemas cardíacos o ahondar problemas cardíacos no solo en la vaca, sino en el ser humano, porque los residuos de esa sustancia se transmiten en la carne. Del silpaterol no está tan comprobado, pero tampoco está desmentido, y esas son como las trampas del lobby científico, ¿no? Hay muchos estudios donde no te hablan de los beneficios y nadie estudia posibilidades de efectos adversos. Pero por un lado los efectos en el animal y por el otro en el ser humano están comprobados que existen o no hay comprobación de que no existan. Claro. En el caso de la sustancia de onda legalizada y que es el comercio grande hoy. Pero en lo otro, en el ablandar después, que es una práctica que viene del pollo. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo que soy bastante más grande, cuando era chica los pollos eran muy chiquitos. Ajá, eran chiquitos. Y tenían un color como blancuzco y de repente en la pollería de la esquina de mi casa eran montañas de pollos grandes, amarillos y blandos. El pollo es un animal de los primeros que se ha hecho como la industria más cruel del engorde, de criar sin que nunca toque el piso, de dándole hormonas, dándole antibióticos. Y el pollo también es donde se inventa esta técnica para, una vez muerto, también multiplicar el peso, inyectando con agua, porque al pollo te lo venden congelado, entonces cuando lo cocinas gran parte se deshace. Crece, claro. Y en este caso, los ablandadores, no solo los químicos, porque hay uno mecánico que son como unas cuchillas, no solo, digamos, van de acuerdo al gusto que popularmente hoy predomina de la carne blandita, sino que también le amplían el volumen, claro, inyectando a la carne. Una vez cortada ya en el trozo puede ganar hasta un 30%. ¡Wow! Me contaba un carnicero de Jalisco, que es una de las personas que hablan acá, que un día llegaron a ofrecerle carne muy barata y proveedores que no tenía, y después se dio cuenta que era eso, que eran carnes inyectadas, ablandadas. Y en ese que se inyecta es donde no sabemos qué va. Y ahí hay otro riesgo a la salud para el ser humano, que es el de, digamos, composiciones muy salinas, composiciones que puedan tener azúcares o quién sabe qué, en un país con hipertensión. Pero además ya la industria siempre con su perversión creo que roza el límite total, porque esos ablandadores son también saborizantes. Entonces yo le puedo poner un saborizante al pollo para que sepa res, a la res para que sepa pollo. Y en eso la rachera que hablabas hace un rato tiene mucho que ver, porque es como el modelo exitoso de México y en el que se fundó todo. Una carne dura que era muy barata y que la transforman en un producto premium al hacerla blanda y que la vendan en los principales restaurantes y demás. Pero bueno, en ese inyectar no sabemos qué y puede llevar riesgos a la salud, pero además también, y eso lo explican los expertos de la UNAM, hay como una posibilidad de microbios, de contaminación de la carne por microbios que tienen que ver con las sustancias que se les están inyectando. En definitiva, estamos hablando de sabor falso, microbios, productos anabólicos, además de, yo acá ni siquiera me metí con todo el tema de los antibióticos, porque claro, la cría intensiva de animales requiere mucho antibiótico porque se contagian de distintas cosas. O sea, hablamos de una industria que es engañosa, que incluye riesgos a la salud y que también incluye, creo yo, varios dilemas morales en el trato al animal, en el trato a nosotros, seres humanos consumidores, que estamos consumiendo cosas sin conocer lo que tienen, y también en cómo se vincula con el ambiente, porque la cría intensiva de ganado tiene mucho que ver con algunas de las condiciones que empeoran la situación del cambio climático, el calentamiento global. Sin ir más lejos, los pedos de esos millones de vacas generan emisiones, que está estudiadísimo, que son gigantescas, generan desertificación, consumen agua y, digamos, creo que es uno de los eslabones que nos permiten ver toda la cadena de este antropoceno, capitaloceno, capitalismo tardío, como queramos llamar, al mundo injusto y horroroso que vivimos. Sí. Y del que somos parte, porque también compramos ese bistec. Sí, claro.
Esa es la cosa. O sea, ahorita no se me está antojando Coman nada un taco. insectos, ya se los hemos dicho hasta el cansancio. Ahí escúchense el episodio de entomofagia. Cuando dicen, uy, ¿qué alternativas hay? Porque a lo mejor si las hay, las estábamos hablando. Si hay carnes que te aseguran tener una producción, digamos, que no cae en muchas de las cosas que estaba diciendo Pablo ahorita. Pero claro, es un precio exorbitante, ¿no? O sea, a lo mejor la puedes comer de vez en cuando como un lujo, pero lo que sí es seguro es que habría que bajarle al consumo de reses, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Ay, había otras cosas que tocar, pero me gustaría no cortar sin mencionar un poco bocado, ¿no? O sea, el trabajo de bocado y encaminarlos a que vayan a ver bocado porque tienen otras investigaciones, así como esta, pero de muchas otras facetas de la alimentación. Que les va a hacer pues, abrir un poco los ojos, ¿no? Entonces, ¿Bocado qué? Bocado.lat. Es una Bocado.lat. red de periodismo latinoamericano. Lo hacemos desde distintos territorios. Por ejemplo, de carne. Yo hice carne drogada desde aquí. Un compañero Joao hizo desde Brasil toda lo que es la industria de la gran productora mundial de carnes, JBL, que es una industria asociada a Bolsonaro, asociada a ciertos grupos religiosos y que ha generado la deforestación. Brasil sí tiene más vacas que habitantes. Y ese es un número desolador. Wow. Desde Uruguay, Fermín Kup hizo la opción de la ganadería regenerativa, porque Uruguay tiene eso y lo exporta a Japón, y también con las contradicciones, hasta dónde alcanza, hasta dónde tiene esos precios inaccesibles, como decías. Desde Estados Unidos, Wendy Selene Pérez hizo los frigoríficos donde se transforma, por ejemplo, un producto que se usa mucho, el pepperoni y otras carnes para pizzas. ¿Que de dónde creen que viene esa carne? De JBL de Brasil. Y se empaca en Estados Unidos. ¿Y quiénes trabajan en esos frigoríficos? Migrantes indocumentados. Claro. ¿Y en qué condiciones? Claro, wow. Todo va un poquito cruzado. Me encanta. A mí me parece súper importante echarle un ojo a eso. Entonces ahí tienen bocado.lat. ¿Y a ti dónde te pueden seguir como periodista? A mí en mis redes sociales, con mi nombre, soy una señora que pelea en Twitter. En Twitter soy @MonacoFelipe. En Instagram solo me interesa el mundo bonito, aunque ahora Gaza hace imposible el mundo bonito y no podemos dejar de mirar ese genocidio que pasa ahí. Claro. Y tengo un anticuadísimo sitio web, fiel a mi generación, donde voy, digamos, linkeando los trabajos que hago, porque como periodista independiente colaboro en distintos medios, que es paulamonacofelipe.com. Eso. Buenísimo. Eso, bien, buenísimo. Híjole, pues muchísimas gracias, Paula. Estoy un poco... Te arruiné afligido. el taco. Sí, y yo ya no tengo ganas de un taco, voy a ir a buscar chapulines. Pero también lechuga. creo que o sea, si uno empieza a conocer y empieza a pensar, también aparecen las alternativas. Sí, yo creo que hay quien elige dejarlo, hay quien elige consumir solamente libre de hormonas, hay quien elige consumir menos. Una respuesta siempre a todos estos temas es volver un poco a las economías locales, como el sustento cotidiano, lo otro como excepciones. Eso haría un mundo un poco más justo. No sé, la quinoa es un producto fabuloso, pero desde que se puso de moda en Bolivia y otros países productores de quinoa, se transformó en algo excluyente para los pueblos que ancestralmente lo consumieron, porque ahora lo comemos en los restaurantes más elegantes y wannabe del mundo. Claro. Pues ahí está, hay que buscar alternativas. Si usted allá afuera tiene alguna alternativa también de consumo local, ¿no? Por favor avíselo ahí en el hashtag Masaje Cerebral y vamos intercambiando esa información que seguramente nos ayudará a, pues, paliar un poco esta actividad horrenda. Pero bueno, muchísimas gracias, Paula. No, a ustedes. Y pues nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor